eso hago. Y dice el versículo 18, yo sé que en mí esto no está, es que la página está J, tengo toda la Biblia un poquito J y no se ven las letras de tanto que sacudo las páginas para un lado. Yo sé que en mí esto no es en mi carne, en mi carne no mora el bien, ¿verdad? Querer el bien está en mí, dice Pablo. En querer el bien está en mi espíritu, dice Pablo, pero en no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque tiene que ver con la carne. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en donde, en la carne, no es en el espíritu, no en tu alma. Es en el área de la concupiscencia carnal que siempre tiene la tendencia de la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, esa palabra en el versículo 21, así que queriendo, ve, Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Quiero hacer el bien, ese querer está en tu espíritu, en tu alma, porque ya eres salvo, porque ya eres justificado. Tú haces el bien porque ya la causal, aquí hay una causal, y la causante es la justicia de Cristo, la justificación, la elección de Dios, el llamado de Dios en ti. Por eso es que tú quieres hacer el bien en tu alma y en tu espíritu, pero hay una batalla, que es la carne, que se opone en hacer lo contrario al espíritu. Entonces Pablo dice, así que queriendo yo hacer, se está refiriendo al nuevo hombre interior, al nuevo hombre, a la nueva criatura en Cristo Jesús, al hombre nuevo, al hombre transformado como una nueva criatura, ya salvo, al hombre ya salvo, al hombre justificado. Quiere ser siempre el bien. ¿Por qué? Porque una cualidad de una persona justificada y ya salva completa, es que quiere y anhela en su espíritu y en su alma. ¿Entiendes? Ahora, dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley me dice que yo soy un pecador. La ley siempre me dice, eres un pecador. Y tú ves a los pastores diciendo, tú estás mal. Porque así era la ley en el Antiguo Testamento. Fallaba, la misma ley te condena y te juzga y te dice, estás mal. Porque la ley no solamente prohíbe el pecado, la ley es el conocimiento del pecado. ¿Tú sabes lo que es eso? Que la ley te dice, tú eres un pecador y te pone y te siembra eso en tu conciencia. Pecador, soy pecador. Póntelo en tu conciencia. Soy pecador. Estoy mal con Dios. Entonces Pablo dice, estoy luchando con una ley que está persiguiéndome. Me dice que soy pecador. Y Pablo dice aquí, miserable de mí, termino en el pecado. ¿Por qué Pablo dice termino haciendo lo que no quiera? Es a base de la ley. Dios mío. Te alaba más santo, aleluya. Porque la ley te persigue y te dice y te quiere convencer, pecador, delincuente, bojachón, alcohólico, adúltero, fornicario, esto y lo otro. La ley no tiene nada que ver con la justicia. La ley siempre te va a decir que tú y ponerte en conocimiento que tú, pero la justicia de Cristo y la justificación y la obra redentora te dice justo. Como dice Pablo en Romanos, vamos a verlo, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Toda la justicia de Dios y su santidad se derrama hacia ti y a través de tu fe en la obra redentora de Cristo, pues ya tú eres declarado justo. Eres declarado justo. Y cuando la justicia a través del Evangelio y por medio de tu fe, pues te declara justo, el hombre es justo y seguirá siendo justo. Ese es el orden.
No es que pierde. Los pastores dicen, perdió la que perdió, hermano. Déjese de eso, no. Tú sigues siendo justificado. Está en un audisto. Seguirá siendo justificado, no solamente un audisto perfecto. Ese tipo de audisto es un audisto que continúa siendo perfecto. No tiene una limitación. No tiene limitación de tú dejar de ser perfecto. Seguirá siendo perfecto. Esa es la obra redentora. Y a causa de esa esperanza, de la esperanza que ya tú tienes de ser salvo y justificación, de ser salvo, y que no hay condenación, entonces leemos aquí, leemos Romanos 6, 22. Vamos a buscar Romanos 6, 22. Dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiene por vuestro fruto la santificación. Y como resultado final, la vida eterna. No dice que podría tener una condicionante. No dice eso. No dice eso. ¿De dónde viene la idea de muchos ministros decir que puede pedir la salvación? Eso es de la ley. De la ley. Porque la ley en el Antiguo Testamento decía, el que haga esto vivirá. Y si haces esto bien, vivirá. Pero la ley también decía, si deja de hacer esto y deja de cumplir, entonces vienen sobre ti estas maldiciones. Vienen sobre ti las enfermedades, las plagas, y vienen sobre ti, sobre todo, vienen sobre ti. Y la iglesia tiene cimentado la ley, el viejo pacto. Tú le dices a la iglesia, hermano, ¿dónde está el evangelio? El evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos alaban a Dios? No, hermano, no. Hay un alto nivel, hoy en día, hay un alto nivel de personas que carecen de ausencia de evangelio. Y tú los ves por ahí bien encolbatados, bien enchaquetados, que aparentan ser apóstoles y pastores. Pero cuando van a trazar la palabra, a trazarla, no saben. Y por eso tú ves a las iglesias sufriendo, dividiéndose, buscando iglesias que se dividen, buscando paz. Cuando Pablo dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, ya tú deberías de tener paz. Tenemos paz. Pero ¿por qué muchas iglesias se dividen y están por ahí buscando un templo, una iglesia, otro pastor? Porque no tienen paz por la ausencia de justificación. No se predica la justificación. Continúo. Dice Pablo, Romanos 6:22, como yo le estaba diciendo, mas ahora, esta palabra ahora es un precedente a lo anterior, que cuando ya tú eres salvo, que cuando ya tú eres salvo, justificado, eres llamado, eres predestinado, ya cuando tienes la salvación, Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados, aquí Pablo habla, libertado del pecado, que se está haciendo una referencia al pecado como una ley de la condenación. ¿Ok? Y aquí libertad del pecado. Ahora que tú eres libre de que no vas a ser ya condenado, tu alma no está condenada, que tu alma ya dejó de ser condenada a causa de la justicia de Cristo. Esto está bueno. Hasta bailo también, papá. Hasta bailo de tan alegría que hay gozo, justicia y paz. Gloria al nombre de Jesús. Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, que tú le sirvas la justicia. Es que tengo tendencia, como quiera, Dios te ve que tú le sirvas la justicia.
Es que tengo tendencia al pecado como concupiscencia, pero Dios te ve a ti, tu Espíritu Santo te ve justo y Él te ve como que tú le sirvas la justicia como quiera. Declárate muerto al pecado. Pero Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tú tienes ya como por fruto la santificación. El hombre camina en santificación y desea y ama la santificación moral. Ama y desea y anhela la santificación moral. Aquí hay un causar, y es de la justicia previa que ha recibido de parte de Dios. Tú ves pastores diciendo, no puede haber salvación y perdón de los pecados si no hay santificación. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios? ¡Aleluya! No es así. No es así, mis hermanos. La santificación moral, el hombre anhela eso a causa de lo que Cristo hizo. Está agradecido. El resultado de Dios haberte salvado, el resultado es, Señor, yo anhelo la santificación moral en apartarme. Eso lo hace la justicia de Dios. Si la justicia de Dios no está presente en primer lugar, no puede estar presente entonces en apartarnos de la inmoralidad. ¿Por dónde voy? No puede uno apartarse de la inmoralidad. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, amado. Puedo seguir, ¿verdad? Es que me estoy cansando. Tuve que apagar el aire acondicionado porque ya es de noche y hay muchas cosas prendidas y se nos funde la luz, ¿verdad? Voy a seguir, pero voy a continuar enfatizando, porque ya hablé un poquito de la santidad y de la santificación también hablé un poquito, ¿verdad? Y voy a leer un poquitito ahora Romanos 6, del 1 en adelante, un poquitito, ¿ok? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? ¿En qué? En el pecado. Pablo dice. Lo que muchos pastores no entienden es que aquí los judíos, que Pablo les estaba ministrando a los judíos en Roma, les estaban interrogando a Pablo. Oye, Pablo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Que tiene que haber abundancia, tiene que haber abundante pecado para que entonces la gracia sobreabunde. Eso es lo que tú me quieres decir a mí, Pablo. Eso es absurdo, Pablo, no tiene sentido. Pero es que los judíos malinterpretaron el mensaje de Pablo. Acuérdense bien que cuando hablamos de los judíos, los apóstoles de Cristo, los judíos, ¿verdad? A ellos no se les reveló el misterio. Y cualquier persona que no se le haya revelado el misterio de la justificación, ellos no lo van a entender. Ellos no lo van a entender, le va a parecer a ellos absurdo. Tú ves esta lucha entre pastores arminianos o wesleyanos, o como quieran llamarle, no importa, esa lucha entre ministros wesleyanos o arminianos con calvinistas y con personas que son de la reforma. Hay una diferencia, porque a ellos no se les ha revelado el evangelio de la justificación. No se les ha revelado el evangelio de la gracia a ellos. Y como no se les ha revelado, ellos no lo pueden entender. Y así mismo pasaba con los judíos, con Pablo. A los judíos, Pablo le está respondiendo la interrogancia de los judíos, las preguntas que ellos estaban haciendo acerca de la justicia. En el capítulo 5, en todo el capítulo 5 de Romanos, Pablo está hablando de la justicia del hombre, de Dios, hacia el hombre pecador. La justicia de Dios está en el hombre pecador a través de la justicia de Cristo en la cruz.
¿Ve? Entonces, en el versículo 20 y 21 del capítulo 5 de Romanos 5, 20 y 21, dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para revelar al hombre que tú eres un pecador. Eso es. La ley se introduce para decirle al hombre, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. ¿Ves? Esto es una cualidad de una persona que siempre se pasa juzgando las debilidades de otra persona y decirle, tú estás mal. Eso tiene que ver con la ley. Entonces Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Cuando hay ley, el pecado se alborota. Escúchame bien. Cuando está la ley presente, cuando la ley está presente, cuando la ley está presente, esa ley que juzga al hombre y le demanda santidad, pero que a la misma vez que lo juzga y le demanda santidad, que a la misma vez lo condena, cuando está la ley, ¿verdad? Pues el pecado se abre. El pecado se abre, se revela. La ley hace que el hombre pecador se revele más, se revele como un pecador. Eso es lo que Pablo está queriendo decir a través de la ley. La ley hace que una persona, la ley te prohíbe. Y cuando la ley te prohíbe esto y esto, pues entonces el hombre termina en esto. Y Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí, termino haciendo lo que no quiero. Pablo dice en cuanto a la ley. Pablo dice en cuanto a la ley me prohíbe mucho, me demanda. La ley me prohíbe mucho, me demanda, me exige. La ley me dice, haz esto, haz lo otro. La ley me dice, no peques, no vayas allí, no hagas acá, no toques esto, no toques lo otro. Y cuando la ley te dice a ti, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro. Pablo dice en Romanos, miserable de mí, termino haciendo lo que la ley me prohíbe. Miserable de mí, termino haciendo el pecado. Esa es la ley. Esa es la ley. Por eso Pablo dice que no estamos bajo la ley. ¿Estás entendiendo? Y una persona que se dedica a estar hablando de ley, de prohibiciones, entonces el pecado se revela, se alborota, se revela y termina haciendo lo que tú no quieres, lo que Pablo no quería. Porque esa es la enseñanza que Pablo quiere expresar aquí. ¿Entiendes? Eso es lo que Pablo quiere enseñar ahí. Mientras más la ley te prohíbe el pecado y que no haga, y el hombre quiere servirle a Dios, agradarle a Dios, nuestro espíritu, termina haciendo el pecado. Porque así es la ley. La ley es el conocimiento que tú eres un pecador. Y la ley, cuando te dice a ti, pecador. Vamos, todo el mundo, en su conciencia. En nuestra conciencia, vamos a hablar de ley. Soy pecador, soy pecador. Estoy mal con Dios. Tú vas a ver cómo tú terminas mal. A causa de la ley. Pero la justicia de Dios te declara justo. Y cuando Dios te dice justo, eres justo, te veo limpio, eso está en tu conciencia. Y entonces tú terminas ¿cómo? Anhelando ¿qué? La santificación. Tú anhelas la santificación cuando tú te declaras justo y te dejas que esa pobre mente que tú tenías antes, ay, soy un pecador,
Estoy mal con Dios. Yo estoy mal con Dios. Déjese de eso. Declara que tú eres la justicia de Dios y el pecado no reinará. Ay, ay, ay. No te adelantes, Samuel. No te adelantes todavía. Alma mía, alaba a Dios. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok. Ay, santo, ese calor, hermano. ¿Van entendiendo ahora cuál es el misterio del Evangelio? ¿Cómo es que trabaja el Evangelio? ¿Cómo es que trabaja la ley? La ley siempre te prohíbe, te demanda, te exige una santidad perfecta y te dice, estás mal. No diste el grado. No diste el grado. Entonces la ley lo que hace es que te pone en tu conciencia y en tu mente que eres un pecador. La justicia hace lo contrario. Tú eres justo por encima de tu debilidad. Por eso Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios, basta ya. ¿Cuántos pastores le dicen a la iglesia, basta ya, bástate en mi gracia? Son pocos. Los pastores dicen, usted está mal con Dios. Usted está mal con Dios. Entonces, al decir está mal con Dios, la ley se aprovecha, toma ventaja y te dice, estás mal con Dios. Y el resultado de Pablo es, miserable que miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termino haciendo lo que no quiero. Terminas en el pecado. ¿Ves? Porque la ley es el conocimiento que tú eres un pecador y termina en el pecado. La ley misma te empuja. La gracia lo que hace es que te justifica y te dice, eres salvo, eres justificado. Pero Señor, tengo tendencia, como quiera eres justificado. De tanta justicia que tú te metes en tu conciencia, en tu mente, termina ¿en qué? En la santificación, anhelando la santificación. El resultado de la gracia es anhelar la santificación. ¿Ok? El resultado de la justicia es anhelar la santificación, que es muy contrario a como hoy en día se predica. Hoy en día se predica primero la santificación y después a lo último va la justicia y la justificación. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, estoy cansado. Estoy cansadito. No es fácil. No es fácil estar aquí 2 horas, 3 horas. Se cansa uno. Mañana yo sigo, ¿ok? Mañana sigo con aquí mismo, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos en él si tú estás muerto? ¿Cómo vas a vivir en el pecado si Dios te hizo muerto el pecado? ¿Ok? Vamos a seguir mañana, ¿ok? Los veremos pronto. Estoy cansado, hermano, estoy cansadito.